Damos paso a la primera conferencia de corte un poco distinto al resto, es decir, el ritmo que vamos a ir teniendo en todas las conferencias que nos esperan es de una exposición del ponente, después de la cual siempre habrá como un espacio para realizar alguna serie de preguntas o diálogo entre los ponentes, etcétera, ¿no? En este caso, en esta primera conferencia, don José Rico Pavés nos va a ofrecer una conferencia de carácter programático, más bien nos va a abrir como pistas y después de la cual no habrá turno para preguntas, sino que habrá turno para café. Pero bueno, entonces la escuchamos con ese deseo, ¿no?, de que queden preguntas en el aire, tal vez cuestiones, sugerencias, que puedan ir siendo discutidas, respondidas, profundizadas a lo largo de estos días. Don José Rico Pavés, como acabo de decir hace unos instantes, es obispo de Asidonia, Jerez, doctor en Teología Patrística por la Universidad Gregoriana, con una tesis dirigida por el profesor de la Compañía de Jesús, Gilles Pellan. Llevaba como título Semejanza de Dios y divinización en el corpus Dionisiacum, en el cuerpo del pseudo Dionisio, en la obra del pseudo Dionisio. Ha sido miembro y ha estado al frente de la Comisión de la Doctrina de la Fe durante muchos años dentro de la Conferencia Episcopal Española y ahora mismo está dirigiendo o presidiendo, no sé cómo es el término exacto, la Comisión de Evangelización, Catequesis y algo más, y catecumenado, etcétera, de la Conferencia Episcopal Española. Yo recuerdo también cuando ha sido docente en la Universidad de San Dámaso que en más de una ocasión su interés se dirigió precisamente hacia los concilios, ¿no? Así que al introducirnos ahora en este congreso, en realidad vuelve sobre un tema muy querido por él, ¿no?, que es toda la doctrina conciliar de la Iglesia y de modo especial en el Concilio de Nicea. Tiene la palabra don José Rico Pavés. Pues muchas gracias, Patricio. Saludo a don Demetrio. Saludo pues a los que han organizado y han hecho posible este congreso, agradeciendo de corazón la invitación. Voy a empezar de una manera típica y es completando el recuerdo de Patricio, este recuerdo de juventud. La ópera Turandot de Puccini, con este aria, fue como un lema para concluir la tesis. Recuerdo el 19 de marzo, día de San José, acudí a presentar al director, entonces rector del Pontificio Instituto Oriental, lo que yo pensaba era la segunda o las 2/3 partes de la tesis. Y en este momento el director pues comunicó pues que le habían, después de una revisión médica, habían detectado pues que un cáncer que parecía controlado se estaba activando. De modo que en junio debía marchar a Canadá y que si quería completar la tesis debía entregarla en un mes. Es entonces cuando me agarré al lema de al alba vincheró, sacando tiempo a la noche. Pero cosas y guiños de la providencia. Una tesis sobre el pseudo Dionisio Areopagita, al que he intentado seguir en sus publicaciones, se acaba convirtiendo también en cierto modo en una guía del ministerio episcopal. De las grandes sorpresas que me he llevado al llevar a Jerez es que su santo patrón es San Dionisio Areopagita, porque un 9 de octubre, para más guiños de la providencia, día de mi cumpleaños, Alfonso X reconquistó la ciudad de Saric, hoy Jerez, incorporándola al reino cristiano de Castilla, y la puso bajo el patrocinio de San Dionisio Areopagita,
que era el santo del día. El templo más antiguo de la diócesis en la que ahora me encuentro está dedicado a este santo, con la dificultad histórica de identificarlo, pero no deja de ser también providencial. Del Concilio de Nicea, pienso que compartimos los que estamos aquí esta percepción. Se puede decir todavía más de lo que hasta ahora se ha dicho. Puede parecer una exageración pasados 1700 años de su celebración, y sin embargo, este concilio, por las peculiaridades que llevan a su convocatoria, desarrollo y sobre todo a su recepción, deja abiertas cuestiones que siguen siendo objeto de apasionado estudio por parte de los investigadores. A mí me gustaría en esta presentación, en esta ponencia que viene a ser como una presentación de todo el Congreso, lanzar lo que yo considero son tres grandes cuestiones en torno a las cuales se pueden ordenar las diferentes ponencias que se van a impartir en estos días. Pero comienzo con una referencia histórica. Hacia el año 425, un siglo después de la celebración del Concilio de Nicea, San Cirilo de Alejandría, en uno de sus tratados teológicos anteriores a la controversia nestoriana, escrito este tratado en forma de diálogo, resumía la herencia del primer concilio ecuménico de la Iglesia con palabras encendidas. Afirmaba: la fe definida y expuesta óptimamente y con Dios por aquel concilio santo y grande, se refiere al de Nicea, es el cimiento y el fundamento inconmovible y firme de nuestras almas. Y si alguien tiene la intención de afirmarlo, lo dirá con toda razón y obtendrá alabanzas de Cristo y resplandecerá como un adorador fidelísimo y verdadero. El divino y sagrado oráculo de aquel santo concilio, esto es, el símbolo de la fe, elaborado con ideas precisas y de verdad omnímoda, lo recitaremos palabra por palabra para quienes buscan motivos para criticarnos no tengan ninguna razón para su intemperancia, como si ávidamente abrazáramos dogmas ajenos y abandonando la vía regia nos desviáramos hacia otra, siguiendo una opinión privada y particular. Pues esto mismo yo lo consideraría verdaderamente una enfermedad incurable del alma, pues la sabiduría sin reprensión es extravío, como está escrito. Y así se presenta para nosotros la exposición de la fe. Introduce después el credo niceno y lo va comentando en detalle. Para el patriarca alejandrino, 100 años después de la celebración del concilio, la fe definida y expuesta en Nicea es el cimiento firme de los creyentes, y quienes la profesan resplandecen como adoradores verdaderos y fieles. Aquel santo concilio dejó a la posteridad un oráculo divino y sagrado, hemos escuchado, el símbolo de la fe, cuya exposición garantiza la permanencia en el camino regio de la verdad. En el mismo sentido, se expresaron la mayoría de los padres que participaron junto a San Cirilo en el concilio de Éfeso del año 431, primer concilio ecuménico del que nos han llegado las actas. En la segunda sesión de este concilio, mantenida el 22 de junio, antes de que hubieran llegado los obispos antioquenos, para verificar la ortodoxia de Nestorio, el obispo Juvenal de Jerusalén propuso que antes de nada, leo las actas, se lea el credo promulgado por los muy santos 318 padres y obispos que se encontraron en Nicea, para que comparando las afirmaciones sobre la fe con esta exposición, se confirmen las que concuerdan con ella y se rechacen las que difieren. Se dio entonces lectura al credo niceno y después se pidió que se leyera la segunda carta que Cirilo había enviado a Nestorio. El patriarca alejandrino intervino entonces diciendo: el santo y gran concilio ha escuchado lo que envía el devotísimo Nestorio en defensa de la fe ortodoxa,
confío en que no me he apartado en absoluto del relato ortodoxo de la fe, ni he ofendido el símbolo emitido por el Santo y Gran Concilio convocado en su tiempo en Nicea. Y pido a sus santidades que me digan si este criterio mío es ortodoxo, intachable y conforme a dicho Santo Concilio. Sucesivamente, seguimos leyendo las actas del Concilio de Éfeso. Los obispos presentes fueron expresando la conformidad entre la enseñanza de Cirilo y el símbolo de Nicea. Después se leyó la respuesta de Nestorio a Cirilo y cada uno de los obispos fue expresando la disconformidad entre su enseñanza y la fe de Nicea, concluyendo con la condenación de Nestorio y su destitución. Cuando llegaron los antioquenos y los legados romanos, a pesar de las disputas y condenaciones mutuas, se mantuvo como criterio para verificar la ortodoxia de las partes enfrentadas la conformidad con el símbolo de Nicea y se prohibió redactar nuevos símbolos en el futuro. El Concilio de Éfeso revela que el símbolo de Nicea ya había adquirido un carácter normativo vinculante. A su luz se verificará la ortodoxia de las enseñanzas objeto de discusión. Es incuestionable que un siglo después de la celebración del Concilio I Ecuménico, el símbolo es la luz de este acontecimiento eclesial. Lo sorprendente de este dato es que hasta el escrito de Cirilo, del que he leído un párrafo, nadie antes se había referido al credo promulgado en Nicea llamándolo símbolo. Es legítimo preguntarse si el primer concilio ecuménico de la Iglesia elaboró un símbolo. Así lo hizo ya en un conocido artículo Pierre Thomas Camelot en 1947. Primera cuestión importante. El reciente documento de la Comisión Teológica Internacional, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, 1700 años del Concilio Ecuménico de Nicea, destaca en su título el llamado argumento soteriológico, que proclama inseparablemente la verdadera filiación divina de Jesucristo, Hijo único de Dios, de la misma sustancia del Padre, y su obra salvadora, motivo de la encarnación, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. La fuerza de este argumento es tal que es frecuente señalarlo como la contribución indeleble de Nicea. Es innegable que este argumento aparecerá con fuerza en el debate posterior a Nicea, como muestran principalmente los discursos contra los arrianos de San Atanasio, especialmente el segundo y el tercero. Pero ¿se puede decir lo mismo del origen inmediato de la controversia doctrinal que desemboca en la celebración del primer concilio ecuménico y del debate que en él se desarrolló conduciendo a la proclamación del credo niceno? El centro de la luz que proyecta la fe nicena es efectivamente la proclamación de Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador. Segunda, pienso, gran cuestión. Voy a la tercera. La mención del primer concilio ecuménico también obliga necesariamente a hablar de la crisis arriana y sus consecuencias dramáticas para la Iglesia. Conocida es la afirmación de San Jerónimo en su disputa entre un luciferiano y un ortodoxo. Gimió el orbe entero al comprobar con asombro que era arriano. O el pasaje conocido también de San Basilio de Cesarea en su tratado sobre el Espíritu Santo, en que describe la situación de la Iglesia unos 40 años después de celebrado el Concilio de Nicea. Cito a San Basilio: ¿a qué asemejaremos la presente situación? Sin duda se parece a un combate naval que por viejas ofensas han trabado algunos hombres avezados en las batallas navales y amantes de la guerra y que alimentan abundante odio mutuo. Un clamor bronco de los que por la controversia se enzarzan en mutua refriega, un vociferío confuso y un ruido indistinto de alborotos que no callan nunca, tienen ya casi llena a toda la Iglesia, subvertiendo por exceso y por defecto
la recta doctrina de la piedad. Aún más dramática es la situación descrita por San Gregorio Nacianceno a propósito de la crisis arriana y sus consecuencias para la Iglesia. Y afirma el de Nacianzo: de nuevo aparece un reino perverso, otra vez surge el mal, y como el pus de las heridas que se abren y se desgarran, y lobos crueles despedazan la Iglesia, lanzándonos a cada cual a un sitio, sacerdotes que se arman contra sacerdotes, pueblos que se enfurecen contra pueblos, y el emperador que concede libertad de expresión a la impiedad y establece leyes contra la recta doctrina, y los que ni siquiera son hombres ni mujeres ostentan el poder cerca del emperador. ¿Quién podría ponderar los males de entonces frente a la indignidad, los exilios, las expropiaciones, las deshonras, las asambleas religiosas en el desierto, los miles de personas y de ciudades que sufrieron en campo raso, expuestas a las lluvias y a las inclemencias? Y las sublevaciones de entonces, pues tampoco el desierto estaba libre de peligros. Y las cosas más penosas que esas, los agravios, las muertes, los desprecios públicos a obispos, filósofos, varones, mujeres, jóvenes y ancianos, los poderes sometidos a la impiedad que inventaban los males con los que solo buscaban la buena fama, el aparecer más crueles que la voluntad del que gobernaba. Descrita así la situación de la Iglesia, nos sorprende el desahogo del Nacianceno, que escribía al funcionario imperial Procopio rechazando tomar parte en un sínodo local que habría de celebrarse en Constantinopla el año 382. Y cito de nuevo una carta de San Gregorio Nacianceno. Ciertamente me encuentro de esta manera. Si hay que escribir la verdad, con el fin de huir de toda asamblea de obispos, porque me he dado cuenta de que ningún sínodo tiene un final provechoso y sobre todo no entraña la disolución de los males, sino su aumento. En efecto, siempre hay disputas y rivalidades. Ahora bien, no me tengas por molesto al escribir así, y más poderosas que las palabras, y es más rápido que alguno sea acusado de maldad por otros al juzgar a los demás que hacer desaparecer su propia maldad. Por eso me he replegado en mí mismo y he pensado que la tranquilidad es la única seguridad del alma. El Nacianceno es crítico con toda lo que hoy llamamos dinámica sinodal y llega a afirmar que de ningún sínodo tiene un final provechoso. ¿Se podría haber evitado, tercera gran pregunta, esta situación de enfrentamientos si el poder civil imperial no hubiera hecho suya la causa de la fe? ¿Es legítimo descalificar la herencia del Concilio de Nicea por el hecho de haber sido convocado por el emperador Constantino? Al inicio de un congreso sobre el Concilio de Nicea con motivo de los 1700 años de su celebración, creo necesario plantear las tres grandes cuestiones que, en mi opinión, permiten reunir el conjunto de aportaciones que se desarrollarán estos días. Las vuelvo a mencionar. Primera, cómo la fe de Nicea llega a convertirse en el símbolo de la fe. Segunda, cuál fue en realidad la crisis eclesial, doctrinal y disciplinar que condujo a la celebración del concilio y condicionó su compleja recepción. Y tercera, ¿qué incidencia tuvo y tiene en la recepción de la herencia conciliar el protagonismo del poder imperial? O formulado en unidad, ¿cuál es la luz que proyecta aún hoy Nicea? Naturalmente no me corresponde a mí responder por extenso a estas preguntas, ni a tantas otras que contiene cada una de ellas. Mi propósito únicamente es abrir una primera ventana y señalar algunos detalles del panorama extraordinario que se divisa al asomarnos al origen, desarrollo y recepción del Concilio de Nicea. Lo haré en un primer momento planteando un presupuesto previo para luego abordar en orden inverso las que he llamado
3 grandes cuestiones, recuperando algunos testimonios para su posible respuesta. El presupuesto, la cuestión ineludible de las fuentes del Concilio de Nicea y su interpretación. Contamos con muy pocos datos sobre el desarrollo del Concilio de Nicea, pues no se han conservado las actas, quizás ni siquiera existieron, y las narraciones antiguas que lo describen no son contemporáneas al concilio y están afectadas por la polémica posterior sobre el mismo. No obstante, por diferentes vías nos han llegado 4 documentos del mismo concilio cuya autenticidad apenas es discutida. Un credo, la fe nicena, con varios anatematismos antiarrianos, 20 cánones disciplinares, una carta del sínodo de Nicea a los egipcios y una carta de Eusebio de Cesarea a su comunidad escrita unos meses después de finalizado el concilio. Nos ha llegado además el elenco de los participantes, pero visto el relato posterior sobre el concilio, su fiabilidad está comprometida. Para el acceso a las fuentes contemporáneas al Concilio de Nicea contamos desde 1934 con la obra iniciada por Hans-Georg Opitz, en alemán, Documentos sobre la historia de la controversia arriana, dentro del proyecto aún en curso de la edición de las obras de San Atanasio. Recientemente ha visto la luz la obra de Samuel Fernández, Fontes Nicene Synodi, las fuentes contemporáneas para el estudio del Concilio de Nicea, cuya edición en español acaba de ver la luz apenas hace 2 meses. Esta obra ha enriquecido notablemente el elenco de las fuentes contemporáneas, poniendo el inicio de la controversia que desemboca en Nicea, no en la emergencia de Arrio y de sus enseñanzas, sino, como nos ha recordado don Patricio hace un momento, en la obra de Melicio de Licópolis y del cisma que provocó a comienzos del siglo IV. Los seguidores del cisma meliciano se unirán a los arrianos contra Nicea y los defensores del credo niceno. La crisis meliciana comenzó en Egipto en el 304, formó parte de los temas de Nicea y repercutió en su recepción. La lectura de la crisis arriana desde la controversia previa, suscitada en el Alto Egipto por el cismático Melicio, permite a este profesor, Samuel Fernández, distanciarse de la interpretación dominante sobre el conflicto arriano, que muestra a Arrio como un pensador original, influyente en clérigos y obispos. Cito a Samuel Fernández. Según esta visión, todos los documentos formarían parte de una única cadena y podrían ordenarse en una única secuencia. Sin embargo, Arrio no dividió el mundo cristiano, sino que exacerbó una división ya existente en la tradición teológica alejandrina dentro y fuera de Egipto. Arrio no fue un progenitor teológico, sino que fue el portavoz de un grupo de clérigos que ya sostenían principios doctrinales similares. Al ordenar las fuentes contemporáneas para el estudio del Concilio de Nicea, el profesor Fernández distingue 3 niveles: narraciones, testimonios y documentos. Las narraciones son los relatos no contemporáneos sobre el desarrollo de Nicea. Sus autores son los historiadores eclesiásticos de los siglos IV y V, que en su mayoría pretenden completar el relato de Eusebio de Cesarea, sobre el que enseguida volveremos. Las narraciones contienen datos de gran interés, aunque no siempre son de la máxima fiabilidad, pues el relato no suele ser imparcial, sino que se ha elaborado con mirada retrospectiva, mayoritariamente bajo el prisma del principal defensor de la fe nicena, San Atanasio. Los testimonios pertenecen a los testigos directos de lo acontecido en Nicea, Eusebio de Cesarea y San Atanasio. Sus relatos, como es de esperar, tampoco son imparciales, sino que están marcadamente condicionados por sus propios posicionamientos teológicos. Los documentos, en fin, son las cartas, discursos y alusiones en tratados que se han transmitido indirectamente, formando parte de otras obras que se han ocupado de las cuestiones abordadas en Nicea.
a la hora de citar las fuentes, es útil precisar bien los textos según esa triple categoría: narraciones, testimonios y documentos. Abordo ahora a grandes trazos vías para responder a esas tres grandes cuestiones, invirtiendo el orden. Primero, el protagonismo del poder imperial y la validez de Nicea. El testimonio más antiguo sobre la celebración y desarrollo del concilio se encuentra en la vida de Constantino de Eusebio de Cesarea, una obra iniciada, sabemos, tras la muerte del emperador. Fallece el 22 de mayo del año 337, y publicada por el discípulo de Eusebio y sucesor en la sede de Cesarea, Acacio, 2 años después de la muerte de Eusebio, 30 de mayo del 39. Es una obra, por tanto, no corregida por Eusebio ni matizada en sus extremos, pero es el relato más completo que tenemos sobre el concilio. Se trata de un relato transmitido no solo por un testigo directo, sino por un protagonista determinante de lo acontecido en el concilio. Bastaría esta apreciación junto al incontestable prestigio del autor, considerado con razón padre de los historiadores de la Iglesia, para hacer de su relato el fundamento de cualquier narración ulterior. La lectura, sin embargo, de su obra deja más preguntas que respuestas. El interés de Eusebio, lo sabemos, se centra en el elogio del emperador, a quien presenta muy preocupado por las divisiones y enfrentamientos en la Iglesia. Si buscamos referencias a la imagen de la luz en torno a Nicea, estas las aplica siempre Eusebio al emperador. Él es el que hace resplandecer. Él es el que, con su presencia, en concreto, Eusebio señala 2 motivos de conflicto que son preocupación del emperador: Alejandría y el Alto Egipto. Leo: con gran contento, pues, de su ánimo se empleaba el emperador en tales ocupaciones que le inquietaba no poco todo aquel mundo de envidia y de rencor que sacudía de modo estremecedor las iglesias de Dios establecidas en Alejandría, y el cismático absceso de la Tebaida y Egipto, cuando en cada ciudad obispos chocaban con obispos, se levantaban pueblos contra pueblos, y poco faltó para no despedazarse en unos contra otros con la virulencia de las pugnas. Además de estos enfrentamientos, Eusebio también se refiere a otra dolencia que afectaba mucho antes a las iglesias: la discrepancia en torno a la festividad del Salvador, es decir, la celebración de la Pascua, con 2 posturas enfrentadas: la de quienes defienden que se debe mantener la costumbre judía, el 14 del mes de Nisán, y la de quienes defienden el domingo siguiente a la primera luna llena de la primavera. Así, Eusebio señala 3 conflictos como causa de la convocatoria del primer concilio ecuménico. A los 2 primeros se alude por su ubicación, al tercero se refiere describiéndolo. Hemos de entender con esas alusiones que el obispo de Cesarea está hablando respectivamente del conflicto arriano y del cisma meliciano, aunque en su relato no entra ni siquiera mínimamente en la razón y alcance de esos conflictos. El silencio sobre la problemática doctrinal contrasta con la riqueza de detalles, sobre todo sobre otros aspectos como son la convocatoria por parte de Constantino, el carácter ecuménico del concilio, la ciudad elegida, la provisión de recursos para que pudieran participar obispos desde cualquier lugar y el ánimo con el que estos acudieron a ser convocados. El relato de Eusebio rezuma entusiasmo y admiración, no solo por un evento hasta entonces inédito en la historia de la Iglesia, sino también por quien lo había hecho posible, el emperador. Majestuosa es también la descripción de los presentes a los que se refiere por su lugar de origen, sin dar el nombre de ninguno de ellos. Y así, por leer algún fragmento, se reunieron los primeros siervos de Dios de todas las iglesias de Europa, África y Asia, y una sola iglesia mundialmente extendida a través de la gracia de Dios
Se hizo presente a sirios y cilicios, fenicios, árabes y palestinos, y además a egipcios, tebanos, libios y cuantos habían partido desde el medio de los ríos. También estaba presente en el sínodo el obispo de Persia, y ni el de Sicilia se ahorró el viaje. El Ponto y la Galacia, Capadocia y Asia, Frigia y Panfilia aportaron su gente más relevante. Pero si hasta los tracios y macedonios, aqueos y epirotas y los que de ellos habitan los enclaves aún más remotos hicieron acto de presencia, y de entre los hispanos participó en las sesiones a una con los demás, aquel que de manera inconcusa gozaba del máximo renombre. Así alude a Osio, al que no nombra. Se quedó atrás por su vejez el obispo de la ciudad imperial, pero sus presbíteros que estuvieron presentes ocuparon su puesto. Intencionadamente el testimonio de Eusebio imita el relato de Pentecostés, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En su percepción lo acontecido en Nicea superó incluso lo que se vivió en Jerusalén, pues a los que se congregaron junto a los apóstoles, dice Eusebio, les faltaba el pertenecer todos y cada uno de ellos al orden sacerdotal. Por el contrario, en la procesión presente, la cuantía de los obispos superaba la cifra de 250, dato que aporta Eusebio sobre el número de participantes, y era imposible calcular el cómputo de los presbíteros, diáconos y acólitos, 50 que conformaban el séquito de aquellos. Con esta afirmación se transmite este dato, en torno a 250 padres. Sabemos que el número 318 aparece por primera vez en San Hilario de Poitiers y después, como he leído en las actas del concilio de Éfeso, se irá asumiendo de tal manera que se convertirá en una referencia simbólica a el libro del Génesis 14:14, los 318 siervos que acompañaron a Abraham en su camino impulsado desde la fe. Cuando todos ocuparon sus asientos, sigue la descripción de Eusebio, hizo su entrada de forma solemne el emperador y tras un discurso pronunciado por el obispo, que figuraba primero en la regleta derecha, indica la disposición ordenada de los obispos participantes, Constantino dirigió a todos la palabra. Habló en latín, un intérprete tradujo al griego. Como en otros lugares de la vida de Constantino, el autor pone en boca del emperador un discurso lleno de unción, en el que destaca por encima de todo su interés por la paz y concordia de la Iglesia. Omito más referencias al documento. Refiere Eusebio que la fiesta con la que concluyó el concilio coincidió con la celebración del 20º aniversario de la subida de Constantino al imperio, motivo por el cual ofreció un banquete de homenaje a los obispos que habían participado en la reunión conciliar, y a los que no habían participado les dirigió una carta que el mismo Eusebio reproduce. En ella manifiesta que su objetivo al convocar el concilio había sido preservar entre las dichosísimas masas de la Iglesia católica una sola fe, una caridad pura y un culto unánime al Dios omnipotente. Este testimonio de Eusebio de Cesarea será completado por los historiadores de la segunda mitad del siglo IV y del siglo V. Así, por ejemplo, San Epifanio de Salamina en su Panarion, obra escrita entre el 374 y el 377, en la que cataloga y refuta 80 herejías desde Adán hasta su tiempo, al exponer el error de Arrio, resume la aportación del Concilio de Nicea, del que refiere los datos principales. Leo. Después de estos hechos, el emperador, que había puesto todo su cuidado en favor de la Iglesia, debido a los numerosos enfrentamientos entre sus miembros y a los cismas que se estaban produciendo, convocó un concilio ecuménico de 318 obispos. La referencia numérica ya en Epifanio es asumida, cuyos nombres conocemos todavía hoy. En la ciudad de Nicea condenaron la doctrina de Arrio y confirmaron con una confesión de fe,
común la fe ortodoxa de los padres, transmitida e inalterada por los apóstoles y profetas. Los obispos, condenada la perversa herejía arriana, firmaron el documento y así se alcanzó la paz. El testimonio de Basilio, de Jerónimo, del Nacianceno, difiere de la apreciación de San Epifanio. Durante el concilio establecieron además algunas normas para la Iglesia y al mismo tiempo decretaron sobre la Pascua que hubiese perfecta unidad y concordia con relación al santo día de la mayor fiesta del Señor. Por su parte, Rufino de Aquileia, en los 2 libros que añadió a la traducción de la historia eclesiástica de Eusebio, compuestos hacia el año 402, se limita a una breve descripción de lo sucedido en el concilio, pero ofrece el credo con los anatematismos y 22 cánones en lugar de los 20 transmitidos por autores anteriores. A la hora de hacer balance en Nicea, no tiene reparo en afirmar la paz que se había alcanzado. Afirma: los padres, pues, promulgaron estos cánones como corresponde a la reverencia debida a las leyes divinas. También sobre la fecha de la Pascua establecieron para todas las iglesias el antiguo canon, según el cual no se debía introducir en el futuro ninguna variación. De esta manera, dadas las debidas disposiciones, se conservaba en las provincias de Oriente y de Occidente una misma y única paz. Sócrates de Constantinopla, hacia el año 440, mantiene el mismo tipo de relato, según el cual, cuando la paz reinaba en la Iglesia, Arrio, con su enseñanza, hizo prender la chispa que provocó un gran incendio, extendiéndose rápidamente por todo el mundo. Leemos en la historia eclesiástica de Sócrates: el mal, tras originarse en la Iglesia alejandrina, fue recorriendo Egipto entero, Libia y la Tebaida superior, y ya devoraba el resto de las provincias y ciudades, y se iban sumando a las ideas de Arrio también otros muchos, y más que nadie era Eusebio el que se atenía a estas, no el de Cesarea, sino el que antes había sido obispo de la iglesia de Berito y entonces estaba revestido de la dignidad episcopal en Nicomedia de Bitinia. También Teodoreto de Ciro, hacia el 444, en su historia eclesiástica, mantiene el mismo relato lineal del conflicto, establecido desde Epifanio. Cuando la Iglesia estaba en paz, las enseñanzas de Arrio se difundieron primero en Alejandría, luego en Egipto y finalmente fuera de allí. Esta forma de entender la crisis arriana supone que una sola controversia, originada por las ideas de Arrio, se extendió desde Alejandría a todo el mundo. La respuesta primero de Alejandro, su obispo, y luego del concilio de Nicea, habría desenmascarado los errores de Arrio y devuelto a la Iglesia la paz perdida. Sin embargo, los testimonios de los protagonistas del concilio de Nicea y de su recepción revelan una evolución de los acontecimientos que no parece tan lineal como narraron los historiadores eclesiásticos. Basta recuperar los textos ya citados de San Basilio de Cesarea, San Gregorio de Nacianzo o San Jerónimo. ¿Qué ha ocurrido para que los historiadores eclesiásticos de final del siglo IV, queriendo completar la obra de Eusebio de Cesarea, nos hayan transmitido un relato lineal de la controversia arriana como la problemática principal que provocó la convocatoria del concilio de Nicea? Pues comparto también la respuesta que ofrece a esta pregunta el profesor Samuel Fernández. Leo: el primer relato completo del concilio de Nicea se encuentra en los escritos de Atanasio. El obispo de Alejandría relató la historia como acérrimo adversario de Arrio y comprometido defensor de Nicea, cuando su propio episcopado estaba siendo cuestionado. Por tanto, como es natural, su relato no es neutral. Gracias a la reputación de San Atanasio, casi todos los escritores cristianos de finales del siglo IV y del siglo V, en términos generales, adoptaron su interpretación. Así, el de Atanasio se convirtió en el relato maestro. El entusiasmo de Eusebio de Cesarea al describir el protagonismo de Constantino debe mitigarse con el testimonio de otro de los protagonistas directos del concilio, Osio de Córdoba. Su carta al emperador Constancio sigue siendo la respuesta más clarividente
a la cuestión de la injerencia política en los asuntos de la fe. Y leo al que fue obispo de esta sede. Te lo pido, dirigiéndose al emperador, cesa y recuerda que eres un hombre mortal. Teme el día del juicio, consérvate puro para ese día. No te atribuyas autoridad para los asuntos eclesiales ni nos des órdenes sobre ellos. Por el contrario, aprende eso de nosotros. Dios puso en tus manos el poder, pero nos confió a nosotros los asuntos de la Iglesia. Y así como el que te usurpa el gobierno se opone a lo dispuesto por Dios, de la misma manera teme tú también apropiarte de los asuntos de la Iglesia y ser culpable de un gran reproche. En efecto, está escrito, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Emperador, ni a nosotros nos es lícito gobernar sobre la tierra, ni a ti te es lícito presentar las ofrendas. Como bien observa el profesor Juan José Ayam, los obispos tardaron en darse cuenta de que la situación originada por Constantino, en la que Eusebio de Cesarea veía representada una imagen del reino de Cristo, y que lo que estaba ocurriendo un sueño era, que no la realidad, estaba distorsionando el ser eclesial, porque, como decía Hugo Ranner, nunca todavía el reino de Cristo se ha edificado por obispos que se relajan en lechos imperiales. Primera gran cuestión. Segundo gran bloque o cuestiones abiertas. El argumento soteriológico y el alcance de la definición de Nicea. Aunque las primeras etapas de la controversia arriana se centraron principalmente en cuestiones de la naturaleza de Dios y la relación entre el Padre y el Hijo, el argumento soteriológico rápidamente se convirtió en un componente esencial del debate. Es innegable que este argumento aparecerá con fuerza en la discusión posterior a Nicea, como muestran los discursos ya mencionados contra los arrianos de San Atanasio. No falta razón a quienes consideran que esta es la obra más importante del obispo alejandrino. Compuesta de 3 tratados, busca refutar el error de los arrianos acudiendo al testimonio abundante y concorde de las Escrituras, saliendo además al paso de las interpretaciones torcidas que los seguidores de Arrio hacen de algunos pasajes bíblicos. En el segundo de los 3 tratados es donde el santo recurre con más insistencia al argumento soteriológico. La fuerza de la argumentación es la misma que encontramos en los autores anteriores a Nicea. Si el Hijo es criatura, seguimos en nuestros pecados, no hemos sido salvados. Omito textos abundantes que se pueden invocar. No hay duda de que el argumento soteriológico ha formado parte de la defensa de la verdad de la encarnación antes del concilio de Nicea y después de él. Pero se puede decir lo mismo del origen inmediato de la controversia doctrinal que desemboca en la celebración del primer concilio ecuménico. Inicialmente, Arrio se preocupó por preservar la unicidad y supremacía de Dios Padre. Su doctrina se centraba en la idea de que el Hijo, aunque divino, era una creación de Dios y por lo tanto subordinado a Él. En las primeras discusiones el énfasis estaba en la relación jerárquica dentro de la Trinidad, más que en las implicaciones directas para la salvación. Es, sin embargo, muy llamativo el silencio de Arrio sobre la salvación y la consideración de Jesús como mudable, sujeto a cambio. Es decir, para él, para Arrio, Jesús es también salvado por su virtud, pero no salvador. Ni en las cartas anteriores a Nicea ni en los fragmentos transmitidos de la Talía se encuentran alusión alguna, ni directa ni indirecta, a Cristo como Salvador, ni a la obra de la salvación. Uno de los fragmentos de la Talía presenta a Jesús sujeto a cambio, aunque virtuoso y premiado por su virtud. Al igual que nosotros, por ser criatura, Él es salvado, no salvador. La única relación, por tanto, posible con Él es la imitación. Pero si clamoroso es el silencio sobre el Salvador y la salvación en las cartas previas a Nicea y en la Talía, más clamoroso es aún el silencio en la carta dirigida a Constantino en el 334,
Permaneciendo en el exilio, el emperador le ofrece la oportunidad de reconciliarse con los partidarios de Nicea. Arrio contesta ofreciendo una confesión de fe en la que expresamente se omite la cláusula que por nosotros los hombres y por nuestra salvación se hizo carne. Esta confesión de fe muestra la habilidad de Arrio al utilizar algunas de las expresiones del credo niceno para definir la relación entre el Padre y el Hijo, pero incluso esas expresiones emplea Hijo unigénito, Logos, Dios. Sabemos que las entendía de forma contraria a la definición conciliar, pues seguía negando la consustancialidad del Padre y del Hijo. Se entiende entonces por qué omite la cláusula soteriológica sobre el motivo de la encarnación. El silencio sobre Cristo Salvador se hace más evidente. Arrio omite expresamente esta cláusula. Por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre. A medida que la controversia se intensificó, el argumento soteriológico se convirtió en un pilar fundamental de la defensa de la ortodoxia nicena. Se enfatizó que la divinidad de Cristo era esencial para la eficacia de su sacrificio redentor y para la posibilidad de la deificación del hombre. Tercera gran cuestión: ¿cómo se pasa de la fe de Nicea al símbolo de Nicea? Hago un rápido elenco de alusiones de autores protagonistas del concilio y de su recepción hasta llegar a San Cirilo de Alejandría, el primero que habla del símbolo de la fe para definir la fe nicena. El documento más antiguo que poseemos sobre el concilio es la carta escrita por Eusebio de Cesarea a los fieles de la Iglesia para justificar su actuación en el mismo. Ahí encontramos las siguientes expresiones: la fe, pistis, que nosotros presentamos, la fe redactada en el concilio, el anatematismo añadido a la fe. Se habla de fe para designar el documento firmado por los padres participantes en Nicea. Por su parte, Eusebio de Nicomedia y Teognis de Nicea, según Sozómeno, suscribieron la fe, pero sin aceptar el anatema que se le añadió. Atanasio, que participó en el concilio, no habla de forma diferente. Nunca utiliza símbolo, siempre habla de fe. Así, en su obra sobre los decretos del Sínodo de Nicea, los obispos han expresado contra los arrianos la sana fe de la Iglesia. Y la fe que el concilio ha confesado por escrito es la fe de la Iglesia católica. En la carta a los obispos de Egipto y de Libia afirma: teniendo entre las manos la fe redactada por los padres en Nicea. En el tomo a los antioquenos recuerda que el concilio de Sárdica rechazó redactar una nueva fórmula de fe, sin más pistis, declarando que había que atenerse a la fe profesada por los padres en Nicea, sin añadir nada a la confesión, homología, de Nicea. También en la carta a Joviano habla de la fe profesada por los padres de Nicea. Lo mismo en la carta a Epicteto. La fe profesada por los padres según las Escrituras es suficiente para destruir toda impiedad y establecer la verdadera fe de Cristo. A veces utiliza una fórmula más genérica, como la que ha sido escrita en el concilio. De igual manera, hablando del credo dado de las fórmulas de Antioquía, de Sirmio, de Seleucia, en su obra sobre los sínodos, no emplea más expresiones que pistis, gramma, peripisteos, escritos sobre la fe. También el historiador Sócrates, que al referirse a las fórmulas de Antioquía, la exposición detallada o la fórmula de Sirmio o Rímini, utiliza las palabras pistis o ectesis. En el 363, la carta a Joviano de Melecio no habla más que de la fe de Nicea, la fe del Santo Concilio reunido antes de Nicea. En el mismo sentido, también en Occidente, algunos autores evitan la expresión símbolo aplicado a la fe que firmaron los padres de Nicea. Por citar algunos,
pues Lucífero de Cagliari, San Hilario de Poitiers. San Hilario utiliza la palabra símbolo, sí, pero para referirse al símbolo bautismal. Gregorio de Elvira, por su parte, cita la fórmula de Nicea, pero hablando de la fe compuesta en Nicea por los 318 que rectamente creyeron. Se refiere al credo filoarriano de Rimini empleando la palabra tractatus. Veis pues que en su tratado todo lo han puesto no con fe evangélica sino con fraudulenta malicia para seducir a gente sencilla, y emplea la misma palabra tratado para referirse al credo Nicea. Leo de San Gregorio de Elvira. Pero condenamos la secta de Sabelio y de Fotino, así como la de Arrio y las otras que vayan contra la regla de la verdad. Abrazamos el tratado del sínodo de Nicea, con todo el empeño del ánimo, guardándolo con toda fidelidad, pues sabemos que este tratado, por su invencible verdad, se opone a todas las herejías. Gregorio de Elvira considera la fe de Nicea dique de la verdad contra todas las herejías, con la que se bloquea todo acceso a las doctrinas pestilentes. Por su parte, Epifanio de Salamina, también he leído su testimonio, utiliza la expresión fe. La correspondencia de San Basilio contiene también referencias numerosas al Concilio de Nicea y a la fórmula que allí se redactó, y lo mismo el Nacianceno, del que ya he citado algún testimonio. A propósito de la fe de Nicea, San Gregorio de Nacianzo afirma: puesto que muchos acercándose a tu piedad buscan una convicción respecto a la fe, y por ello tú nos has solicitado amablemente una definición breve y una norma de nuestra manera de pensar, por eso hemos escrito a tu piedad, que también has conocido por los escritos anteriores, pues nosotros, conforme a la fe de Nicea, donde allí se reunieron los santos padres para limpiar la herejía arriana, nada hemos preferido desde entonces y nada podremos preferir, sino que somos y seremos, con la gracia de Dios, de esa misma fe. El mismo que se mostraba crítico con la celebración de sínodos, ve en Nicea y en su fe la referencia inamovible en la que hay que apoyar la vida. Omitiendo otros testimonios que se pueden añadir, a modo de conclusión, ¿qué luz se proyecta todavía hoy desde Nicea? Si atendemos al testimonio ya mencionado de Eusebio, la luz que brilló en Nicea fue la de la unidad de la Iglesia. He leído el pasaje: se reunieron los primeros siervos de Dios de todas las iglesias de Europa, África y Asia, y una sola iglesia mundialmente extendida se hizo presente. Esa unidad se quiso plasmar en tres pilares: la fe en Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, la celebración común de la Pascua y la disciplina común recogida en los cánones. No hay unidad sin concordia en la fe, en la vida y en la celebración. Cuando la tiniebla de la herejía pareció apagar la luz de la unidad, la fe de los 318 padres se convirtió en el faro luminoso que mantuvo a los santos y confesores de la fe en el surco vivo de la tradición. Ahí se puede beber todavía el agua viva de la palabra de Dios, la gracia de la vida sacramental y el testimonio de la caridad fraterna. Y así como la palabra símbolo, nos lo ha recordado también don Patricio, designa originariamente los fragmentos de cerámica que al concordar sellan un vínculo, así también la fe de Nicea, custodiada por los santos confesores de la fe, se convirtió en el símbolo sin el cual no es posible la unidad en la Iglesia. Por eso no le faltaba razón a San Gregorio de Nacianzo cuando anhelaba profesar hasta su último suspiro la fe recibida de los padres de Nicea. Con sus palabras termino. Quiera el cielo que profesemos hasta el último respiro con toda libertad el hermoso depósito de la fe de Nicea, de nuestros santos padres, los más cercanos a Cristo y a la fe primera, que nos es familiar desde la infancia, la primera que hemos pronunciado,
aquella con la que al final nos iremos llevando con nosotros de aquí abajo, más que ninguna otra cosa, la verdadera devoción. Muchas gracias por la atención.